el hombre que se burló de los espíritus y murió de la misma manera que describió en sus chistes, se reía de todo. Se burlaba de los rituales, las leyendas, los muertos. Para él, los fantasmas eran inventos de debiluchos. Pero lo que empezó como una broma se convirtió en una sentencia. Tras burlarse en un velorio, algo empezó a seguirlo. Pasos invisibles, espejos que se rompían solos, pesadillas de un ataúd que se acercaba cada noche, y al final murió exactamente como lo describía en sus chistes, encerrado como si estuviera dentro de un ataúd. Esta es la verdadera y perturbadora historia del hombre que descubrió demasiado tarde que los muertos siempre ríen últimos. Si te gustan los cuentos oscuros, las leyendas urbanas y las historias de venganza espiritual, entonces has llegado al lugar correcto. Deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana porque hoy escucharás una historia que cambiará tu forma de ver el silencio de un velorio. Se enorgullecía de no temer nada que no pudiera pesar, medir o vender. En el bar de la plaza, las copas chocaban contra la madera mientras él hacía de lo sobrenatural su espectáculo favorito. Lo llamaban Mauro Risa. No solo por su risa ronca que atravesaba la madrugada, sino por su capacidad para calmar cualquier conversación seria con un chiste. Bastaba que alguien mencionara una cifra, un presagio, una pesadilla, para que Mauro levantara la barbilla, encendiera un cigarrillo y se lanzara a su número. «Fantasma», dijo, apartando el cenicero. Los fantasmas son facturas vencidas y fiebre infantil. El resto es historia para quienes le temen a su propio espejo. La gente se reía, algunos porque les parecía gracioso, otros por vergüenza de demostrar que creían en algo más allá del ruido de la ciudad. Imitaba a curanderos, parodiaba velorios y usaba la voz de un muerto pidiendo permiso para acechar. Era convincente, cruel y carismático. Los más jóvenes grababan sus dibujos en sus celulares. Los mayores bajaban la mirada, como si evitaran la noche. Mauro tenía un don para detallar las desgracias. Describió, entre sorbo y sorbo, cómo un espíritu ofendido supuestamente arrastraba al individuo burlón por la casa. Lo metía en una caja y cerraba la tapa de golpe. Golpeaba la mesa con la mano para marcar el sonido, táctica, y el público se encogió antes de reír. Cuanto más incomodidad provocaba, más la alimentaba. Había placer en esa maestría, en la sensación de controlar el miedo ajeno con el propio escepticismo. Su casa, un monoambiente en la cima de la colina, parecía confirmar esta tesis. Ni santos, ni amuletos, ni retratos antiguos. Un calendario roto, una cama pegada a la pared, una estantería de vasos rayados, mal gusto y luz fría. Dormía con la ventana abierta para dejar entrar el viento y salir la superstición. Cuando el apagón de agosto oscureció todo el barrio, Mauro caminaba por el callejón riendo, con una linterna en la barbilla para imitar a la calavera que olvidó el camino. Los niños corrían. Las madres cerraban las puertas. Se deleitaba con el poder de disolver la reverencia con la burla. Pero nadie se da cuenta cuando la línea entre la risa y la petulancia se difumina. Una noche, dos desconocidos llegaron al bar. Sus ojos llevaban el polvo de muchos pisos y sus manos el cansancio de quienes regresan de enterrar a alguien. El dueño del bar bajó la radio. Susurros. Hablaban de un antiguo ritual en un pueblo cercano, de velas dispuestas en círculos, de cánticos para que los difuntos no se perdieran en el camino. Mauro escuchó. Arqueó una ceja y sonrió con la sonrisa que todos habían aprendido a temer. ¿Canto para los muertos? ¿Entonces el difunto es un artista? Y, sin esperar respuesta,
Empezó a imitar una procesión, zapateando contra las baldosas, cantando un coro inventado, parodiando las manos juntas y los ojos cerrados. La risa era demasiado fuerte, demasiado larga, incluso para él. El mayor de los viajeros simplemente lo miró. No había ira, solo una vieja tristeza, de esas que pesan más que una maldición, dijo en voz baja. Joven, hay cosas que solo permanecen en silencio cuando las respetamos. Mauro giró su copa, como brindando por un sermón ajeno, y respondió con la frase que luego sería recordada como el primer clavo del ataúd. Si hay un espíritu ofendido, que venga a buscarme, pero que venga con estilo. Méteme en un ataúd y táctica, cita dentro. Risas nerviosas. El dueño del bar apagó la tele. El viento agitó la cortina grasienta, trayendo un breve aroma a velas quemadas. Alguien se santiguó sin darse cuenta. Mauro parpadeó, victorioso, ebrio del público. El momento pasó, como pasan los peligros cuando no creemos en ellos. De camino a casa, la calle le pareció más larga, la colina más empinada. La subió silbando la melodía que había inventado para burlarse de la procesión, pero se desvaneció en el aire, como si alguien la estuviera masticando. Al pasar por la puerta del estudio, la lámpara parpadeó 2 veces. La ventana se cerró de golpe, y el cenicero que había dejado en el centro de la mesa estaba torcido, encaramado al borde del abismo de mármol, como si un dedo invisible lo hubiera empujado lentamente hasta allí. Mauro se rió como siempre, pero era la primera vez que la risa tenía sabor metálico. Tonterías, y apagó la luz. Afuera, muy lejos, y sin embargo dentro de él, respondió un golpe sordo que recordaba a la táctica de sus historias. Como si alguien, en algún lugar, acabara de cerrar una tapa. La casualidad pareció haber elegido a Mauro para cruzarse esa noche con algo de lo que jamás debería haberse burlado. Viajó a un pueblo vecino donde un pariente lejano estaba siendo enterrado. No era cercano a la familia, pero lo atraía la curiosidad y el deseo de ver cómo el bosque funcionaba con sus supersticiones. La pequeña iglesia del pueblo estaba llena de luto. Las velas parpadeaban alrededor del ataúd, iluminando el féretro abierto, rodeado de profundos cánticos en un idioma que Mauro no entendía. No había risas ni conversaciones, solo voces que resonaban, prolongadas, como si cada sílaba cargara con el peso de siglos. Toda la sala respiraba respeto y miedo. Cuando Mauro entró, sintió que el aire se transformaba. El incienso ardía lentamente y las sombras de las llamas proyectaban formas distorsionadas en las paredes. El aroma de las flores se mezclaba con algo más denso, como a tierra mojada. Pero en lugar de sentir reverencia, buscó espacio para la broma. Poco a poco, a medida que avanzaba el ritual, no pudo contener la risa ahogada. Los ojos llorosos de los presentes se volvieron hacia él, pidiendo silencio. Uno de los ancianos se acercó y en voz baja pidió respeto. No te rías, esta ceremonia mantiene a los muertos en su sitio. Si se interrumpe, puede que no descansen. Pero Mauro se rió. Con los brazos en alto, imitó los gestos sagrados. Copió los cánticos, inventando palabras sin sentido, exagerando el tono para atraer miradas de indignación. Y, en un acto inolvidable, sacó su celular del bolsillo y se fotografió frente al ataúd, sonriendo como si fuera un trofeo. La indignación fue tan grande que una mujer se desmayó. Los demás cerraron los ojos y volvieron a cantar como si intentaran expiar la profanación antes de que fuera demasiado tarde. Mauro se marchó entre una lluvia de miradas silenciosas, pero ninguno lo confrontó directamente. Quizás por miedo,
quizás porque ya sabían que no era necesario. El difunto y sus guardianes lo harían por ellos. De regreso, el viento empezó a soplar de forma extraña. Los árboles se inclinaban como si siguieran el coche. Su risa, que antes había resonado con fuerza, sonaba nerviosa y forzada. Se dijo a sí mismo que todo era un ridículo espectáculo campesino. Pero en el fondo sentía algo nuevo, no culpa ni vergüenza, sino un escalofrío inexplicable, como si la sombra de la urna se hubiera aferrado a él. Esa noche, mientras yacía en la cama, la oscuridad de la habitación parecía más densa que nunca. La vela que usaba como respaldo parpadeó sola y luego se apagó. En el silencio que siguió, oyó un sonido bajo y rítmico detrás de él, como pasos, lentamente, acercándose. Mauro rió nervioso, pero era la primera vez que su risa no lo convencía. Esa noche parecía como tantas otras, pero Mauro notó algo extraño en cuanto cruzó la puerta del estudio. El aire era denso, como si hubiera traído consigo parte de la atmósfera de la ceremonia. Encendió la luz, dejó caer el móvil sobre la mesa y soltó una risa nerviosa, repitiendo burlonamente los cánticos que había oído. Quería demostrarse a sí mismo que nada de eso le había afectado. Pero la risa se apagó demasiado pronto, ahogada por un silencio que parecía observar. Abrió la ventana para que entrara la brisa, como siempre, pero no era la brisa fresca que esperaba. Una fuerte ráfaga golpeó el cristal, volcando un vaso y apagando la vela que siempre mantenía encendida, por si acaso. La oscuridad lo envolvió por completo. Solo el sonido de su respiración llenaba el espacio. Mauro volvió a reír, intentando controlarse. Tonterías, pura coincidencia. Pero entonces llegó el sonido. Pasos lentos y arrastrados dentro del estudio. No eran ecos de afuera, no eran vecinos, venían detrás de él, dentro de ese pequeño espacio. 1, 2, 3. Se giró bruscamente, buscando con la mirada alguna figura humana. Nada. Solo sombras alargadas por el reflejo lejano de la luna que se filtraba por la ventana. Corrió hacia el interruptor y lo accionó. La lámpara parpadeó 3 veces antes de encenderse, revelando una habitación vacía, pero diferente. El cenicero que había dejado en el centro de la mesa yacía en el suelo, volcado, como si lo hubieran empujado lentamente hasta caer. Su corazón acelerado indicaba que algo no andaba bien, pero Mauro, fiel a su papel de burlador, murmuró: «Si vas a asustarme, tendrá que ser algo mejor que eso». Esa mañana intentó dormir, pero el sueño le trajo imágenes inquietantes. Soñó que caminaba por un camino oscuro y en medio de él había un ataúd abierto. Desde adentro, una figura amortajada comenzó a levantarse, con movimientos lentos, como alguien que despierta después de mucho tiempo. Tenía el rostro cubierto, pero sus labios se movían bajo la tela, repitiendo una frase inaudible. Despertó sudando, con la sensación de que no había sido solo un sueño. Al levantarse, notó algo que le heló la sangre. Marcas de barro en el umbral, como pisadas recientes. Huellas que entraban, pero no salían. Por primera vez en años, Mauro no pudo reírse de sí mismo. El aire del estudio estaba impregnado de un aroma que no venía de ninguna parte. Dulce, empalagoso, como flores de funeral. El primer presagio había llegado, y en el fondo sabía que el viento, los pasos y el ataúd de su sueño no eran una coincidencia. Y lo peor de todo, algo en él parecía anhelar que la escena no fuera solo imaginación. Después de aquella primera noche, Mauro se dio cuenta de que había perdido algo que jamás recuperaría: la paz del sueño. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a la misma escena. Un camino estrecho,
bordeado de árboles retorcidos, donde el viento soplaba como un lamento. En medio del camino, el ataúd. Siempre el ataúd. Al principio, el objeto parecía simplemente estar allí, inmóvil, como una roca en medio del camino. Pero el sueño se repetía noche tras noche, y cada vez algo cambiaba. Una vela encendida apareció cerca, luego dos, luego docenas, como si el ritual del que se había burlado ahora se reorganizara en la oscuridad para reclamarlo. La tercera noche, la tapa del ataúd estaba entreabierta. Mauro caminó hacia ella, riendo nerviosamente, intentando convencerse de que controlaba la pesadilla. Pero al acercarse, la tela blanca del sudario se movió. Un dedo pálido asomó por la rendija, seguido de una respiración ronca. Siempre despertaba en ese momento, con el corazón acelerado, el cuerpo empapado en sudor y un sabor metálico en la boca. En la quinta noche, la figura ya estaba de pie. Envuelta en un sudario, sin rostro, caminaba lentamente hacia él. Cada paso resonaba como un tambor lejano, pesado, inevitable. Y fue entonces cuando oyó la voz por primera vez. Débil, prolongada, pero lo suficientemente clara como para grabarse en su mente. «¡Te reíste de nosotros!». Mauro se despertó gritando. Encendió todas las luces del estudio y se quedó allí sentado hasta el amanecer, con la mirada fija en la puerta. No podía negarlo. Algo lo seguía entre mundos. El sueño no era solo resultado de la culpa ni del exceso de alcohol. Era una visita, una llamada. Durante los días siguientes intentó distraerse en el bar, pero incluso entonces las señales lo perseguían. La risa sonaba diferente, más apagada, como si alguien se riera detrás de él sin abrir la boca. Cada vez que contaba un chiste, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien estuviera allí, escuchando, esperando. El sueño se convirtió en un castigo. Resistió hasta que su cuerpo cedió, pero inevitablemente regresó al camino. El ataúd ya no estaba en medio del camino, sino que lo seguía, arrastrado por manos invisibles, y la figura encapuchada ya no solo caminaba, extendía el brazo hacia él, murmurando, repitiendo, noche tras noche: «Ustedes se reían de nosotros, ahora nosotros nos reímos de ustedes». Un día despertó con marcas rojas en los brazos, como si los dedos le hubieran pinchado la piel mientras dormía. Sus uñas rotas delataban que había estado luchando contra algo, incluso mientras dormía. Pero su recuerdo del sueño era claro. No hubo lucha, solo rendición. La risa que antes dominaba las primeras horas de la mañana ahora se sentía diferente, nerviosa, forzada, casi histérica. Era como si la burla fuera su única defensa, incluso cuando ya no creía en su propia incredulidad. Y en el fondo, Mauro sabía que esto era solo el principio. El ataúd seguía abierto, pero no cerrado. La figura seguía caminando, pero no corriendo. Y comprendió lo que esto significaba. El espíritu no tenía prisa, porque la muerte ya sabía el camino hacia él. Los días se hicieron eternos. Mauro, que antes dominaba cualquier conversación con chistes sobre fantasmas y rituales burlones, ahora apenas podía mantener su carácter. Le temblaba la voz al reír, y sus ojos, antes llenos de desafío, delataban un profundo cansancio. La gente empezó a notar la diferencia. En el bar ya no provocaba risas fáciles, contaba las mismas historias de siempre, pero su entonación era extraña, como si se riera para sí mismo, o como si necesitara convencerse de su propia burla. El público, que antes lo aplaudía, ahora se miraba incómodo. Algunos decían que Mauro parecía reírse en el peor momento, riéndose para sí mismo ante el vacío, como si respondiera a un chiste que solo él podía oír. En el estudio, la escena era aún más inquietante. Empezó a encender todas las luces antes de acostarse.
pero la intensidad no disipaba el terror. La risa se había convertido en una especie de muleta. Cada vez que sentía el viento, oía pasos o afloraba el recuerdo del ataúd, se reía a carcajadas, casi histéricamente, intentando ahogar el miedo. El sonido era tan artificial que parecía el de un animal herido. Poco a poco, los vecinos empezaron a oír risas en la madrugada, largas y repetidas, interrumpidas por el silencio y a veces por gritos ahogados. Una vecina juró haber oído a Mauro hablando con alguien dentro de la casa, como si respondiera a una presencia invisible. En otras ocasiones, reportaron haber oído golpes en la pared, como si arrastraran muebles. El rostro de Mauro cambió, se le formaron ojeras. Su piel perdió color, adquiriendo un tono amarillento enfermizo. Le temblaban las manos y su barba descuidada se descuidó. Al ser interrogado, respondía con frases inconexas. «Están jugando conmigo. Quieren ver quién ríe último». Empezó a llevar un encendedor y una vela en el bolsillo, como si el objeto fuera un amuleto improvisado contra aquello que negaba que existiera. Encendía y apagaba la llama constantemente, riendo suavemente mientras murmuraba: «Si solo quieren fuego, yo también sé tocar». Sin embargo, cada vez que la vela se apagaba sola, se quedaba en silencio unos segundos, paralizado. Y luego, como por un reflejo involuntario, reía con más fuerza, intentando engañarse a sí mismo y a la entidad que parecía acompañarlo. Fue durante este periodo que sus chistes empezaron a cambiar de tono. Antes, hablaba de fantasmas como si fueran tonterías. Ahora, sus chistes parecían descripciones cada vez más vívidas de su propia muerte. Decía riendo que un día despertaría dentro de un ataúd, con la tapa cerrándose desde adentro. Se reía, pero se le llenaban los ojos de lágrimas, delatando un miedo que ya le consumía el alma. Sus amigos empezaron a evitarlo. El bar ya no lo recibía con el mismo entusiasmo. Incluso los niños, antes asustados pero curiosos, cruzaban la calle al verlo. Decían que Mauro ya no parecía tan vivo como antes, sino alguien a punto de ser absorbido por algo que lo carcomía por dentro. Y lo más inquietante era que lo sabía. Pero en lugar de retroceder, se dejó llevar por una risa cada vez más nerviosa, como si la risa fuera el último resquicio de control que le quedaba ante lo inevitable. La burla, que había sido su arma, ahora era su prisión. Ya no se reía de los espíritus, se reía con ellos y, en el fondo, empezaba a sospechar que las pesadillas ya no tenían que ver solo con el sueño. La noticia del cambio de Mauro se extendió rápidamente. El hombre que antes hacía reír a todos con sus bromas crueles, ahora caminaba por las calles con los ojos hundidos y una risa nerviosa que ya no convencía a nadie. En el pueblo vecino, donde se había burlado del ritual funerario, su nombre empezó a susurrarse con desdén y temor. «El burlador», decían los ancianos, «el que abrió el camino». Una tarde, dos ancianos de la comunidad decidieron buscarlo. Eran hombres sencillos, de habla pausada, con el peso de décadas reflejado en cada arruga. Fueron al bar donde Mauro intentaba sin éxito entretener a media docena de curiosos. Contó, por enésima vez, el chiste del ataúd que se cierra solo, pero su risa sonó tan forzada que nadie respondió. Los ancianos se acercaron lentamente, esperando el silencio que reinaba. Uno de ellos, con mirada firme, dijo: «No deberías haberte reído en ese velorio. No era teatro ni superstición. Eso mantiene el equilibrio entre lo que se queda y lo que se va». Mauro dio una calada a su cigarrillo, exhaló el humo y arqueó las cejas. «¿Equilibrio?», respondió irónicamente.
El único equilibrio que conozco es el del vaso sobre la mesa. El otro anciano respiró profundamente antes de hablar. Trajiste algo contigo, y no es tu imaginación. Cada broma, cada risa te acerca a él. Tu única oportunidad es volver al lugar donde te burlaste de él y disculparte. Todo el bar quedó en silencio. Incluso el más joven, que ya no creía en leyendas, sintió el peso de las palabras. Mauro miró a su alrededor, evaluando las expresiones serias, y luego esbozó una amplia pero sin alegría sonrisa. ¿Pedir perdón?, rió. Si estos espíritus están tan ofendidos, que vengan a mí, pero que vengan con estilo. Quiero que me arrastren, me metan en un ataúd y... táctica, cierre la tapa desde dentro. La risa estalló en la sala, pero no hubo eco. Solo él rió. Los ancianos no respondieron, simplemente se pusieron de pie, en silencio, y antes de irse, el mayor dijo: no digas que no te advertimos. Los muertos tienen paciencia, y su paciencia es mayor que la tuya. La barra se volvió pesada, el aire se hacía difícil de respirar. Mauro seguía riendo, pero le temblaban las manos. Golpeó la mesa para reforzar su burla, como siempre, pero el sonido no salió con la misma firmeza. Era como si la propia madera se negara a cumplir su función. Esa noche, al volver a casa, encontró la puerta entreabierta. El corazón le latía con fuerza. Dentro, nada estaba fuera de lugar, salvo una cosa: alguien había puesto una vela blanca sobre la cama, apagada, rodeada de un círculo de sal. Mauro no tenía velas así, ni sal gorda en casa, pero rió, nervioso como siempre. ¡Qué bonito! Ahora incluso me dan adornos extra. Tiró la vela, recogió la sal y se tiró en la cama, pero al cerrar los ojos ya sabía lo que le esperaba: el camino oscuro, el ataúd abierto, la figura amortajada que caminaba cada vez más rápido, y esa mañana la voz no solo susurró, gritó: «¿Te ríes de nosotros?». Mauro se despertó, con dolor en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre él. Por primera vez no pudo reír. Simplemente respiró hondo, intentando creer que aún tenía algo de control. Pero en el fondo sabía que el consejo de los ancianos no era superstición, era un veredicto. Después de aquella noche en que la voz clamó su pecado, Mauro empezó a comprender que algo había traspasado los límites de los sueños. Ya no era solo en el silencio de su mente donde la presencia se manifestaba. Ahora, su estudio estaba impregnado de ruidos, olores y movimientos que no obedecían a las leyes normales de la vida. El primer suceso fue sutil. Despertó con la sensación de ser observado. Al abrir los ojos, vio que el espejo de la pared opuesta a su cama se agrietaba diagonalmente, como si un peso invisible hubiera presionado el cristal desde adentro hacia afuera. Nadie había entrado. No había señales de impacto, solo esa grieta fría, apuntando directamente hacia donde dormía. Ese mismo día, un vecino juró haber oído que llamaban a su puerta a las 3 de la mañana. Mauro también lo había oído. 3 golpes secos y espaciados, acompañados de un silencio tan denso que le dolían los oídos. Abrió la puerta asustado, solo para encontrar el pasillo vacío, salvo por un detalle inquietante: el aire frío y el fuerte aroma de una vela recién apagada. Los episodios se multiplicaron. Los vasos se caían del estante cuando se daba la espalda. La radio se encendía sola, sintonizada con estática, produciendo ruidos que recordaban a voces apagadas,
Las cortinas se movían incluso cuando no había viento, y de madrugada muebles enteros se arrastraban de un rincón a otro, haciendo temblar el suelo. Intentó responder de la única manera que sabía, con risa, pero ya no tenía fuerza. En lugar de burla, sonaba como un grito de auxilio. La risa era fuerte, desesperada, y resonó por todo el edificio como un gemido enfermizo. Una noche, al entrar al baño, encontró una frase escrita con dedos invisibles en el espejo empañado. «Te ríes de nosotros». Casi se le paró el corazón. Corrió a limpiar el cristal, pero antes de que pudiera secarlo con la toalla, las letras empezaron a deslizarse solas, como sangre diluida en agua. Fue en ese momento que comprendió. No solo le estaban recordando su error, lo estaban persiguiendo. En el bar, sus amigos ya no lo reconocían. Temblaba, bebía sin parar y reía en momentos de absoluto silencio, como si respondiera a alguien que solo él podía oír. Uno de los clientes dijo que Mauro hablaba solo, repitiendo frases inconexas. «Están aquí, no me dejan en paz, quieren reírse últimos». Los niños lo señalaban en la calle, diciendo que tenía sombras pegadas a la espalda. Y sus madres susurraban que ya no era un hombre, era un cebo para algo que venía del otro lado. En la 7ª noche consecutiva de tormento, Mauro despertó ahogándose. La habitación estaba a oscuras, pero sentía un peso en el pecho, como si unas manos invisibles lo sujetaran a la cama. Intentó reír, pero solo salió un sonido ahogado, casi un grito. Y fue en ese ahogo que la voz regresó, profunda, cercana, como si le susurrara al oído. «Lo pediste y ahora estamos aquí». Forcejeó, logró liberarse y encendió la vela junto a la cama. La llama titiló débilmente, casi apagada por un viento inexistente. A su alrededor, las sombras se movían, extendiéndose por las paredes como si celebraran su agonía. Mauro no volvió a dormir esa noche, ni la siguiente. Ahora entendía. No había vuelta atrás. La burla lo había traído hasta allí y cada risa era un permiso para que los muertos se acercaran aún más. Y ya no pidieron pasaje. Lo tomaron. Los días ya no se medían por el sol, sino por los intervalos entre una sacudida y la siguiente. Mauro vivía en un estado febril, con las pupilas dilatadas, el cuerpo tembloroso, los ojos rodeados de profundas ojeras. Ya no trabajaba, dormía ni comía bien. Su única rutina era beber hasta casi desmayarse y reír a carcajadas para intentar ahogar el sonido del latido invisible que insistía en acompañarlo. Esa noche fue al bar más concurrido de la zona. No porque buscara diversión, sino por miedo a estar solo. La mesa llena de conocidos le pareció un refugio, y por unos instantes intentó convencerse de que seguía siendo Mauro Risada, el payaso cruel de las historias de fantasmas. Pidió trago tras trago, y poco a poco las miradas suspicaces se posaron en él. Algunos esperaban una broma, otros simplemente lo observaban con incomodidad. Mauro notó el silencio a su alrededor y, como poseído por un impulso desesperado, golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó por la habitación, recordando a Táctica de la tapa de un ataúd. El público se encogió, sonrió con los dientes apretados y dijo: «Si muero, será así. Un fantasma me arrastrará por el suelo, me meterá en un ataúd y... Táctica. Cierra la tapa desde dentro». Una carcajada brotó de su garganta, pero no había alegría. Era seca, nerviosa, casi una convulsión. La sala, sin embargo, no se unió a la risa. Nadie rió. Las miradas iban de la lástima al horror. Entonces sucedió.
Las velas del bar se apagaron al unísono, aunque no había viento. La radio se apagó sola. El bar quedó en un silencio absoluto. Todos sintieron un escalofrío repentino, como si la noche hubiera penetrado las paredes. Mauro se quedó paralizado, con la boca abierta en medio de la risa. Todo el bar lo oyó. Un sonido pesado y arrastrado, como si alguien empujara muebles por el suelo. Pero no venía de ninguna parte. Intentó mantener su máscara. Volvió a golpear la mesa, forzando otra risa, pero el eco no regresó. La madera pareció absorber el sonido. Con cada crujido que imitaba, un escalofrío colectivo recorrió a los presentes, como si algo respondiera silenciosamente. Uno de los amigos murmuró: «Mauro, para ya». Pero ya era demasiado tarde. Había pronunciado en voz alta la sentencia que los espíritus esperaban, y todos sintieron que ya no era una broma, era una profecía. Mauro salió tambaleándose del bar esa noche, intentando contener la risa, pero cualquiera que lo viera juraba que ya no era un hombre andante, era una sombra acompañada de otra sombra, ambas riendo juntas. Y esa fue la última vez que sus amigos lo oyeron burlarse en público. El amanecer caía con fuerza después de aquella última noche en el bar. Mauro regresó al estudio, tropezando con sus propias piernas, pero sin soltar la botella que llevaba. Se rió para sí mismo, como si el recuerdo de su propia broma fuera su última defensa. Pero quienes lo vieron pasar por el callejón dijeron que la risa sonaba extraña, acompañada de un eco que no provenía de su garganta. Era como si otra voz, ronca y prolongada, riera con él. Nadie en el edificio durmió bien. Las tablas del suelo crujían, los muebles se movían y se oían fuertes golpes en la pared. La risa de Mauro se mezclaba con gritos ahogados, como si alguien intentara callarlo. Los vecinos dijeron que alrededor de las 3 de la mañana, el ruido cesó de repente. Un silencio tan absoluto que parecía imposible en medio de la ciudad. Y entonces, 3 fuertes golpes resonaron en su apartamento. 3, como el golpe sordo de un ataúd al cerrarse. Cuando los vecinos derribaron la puerta, la escena fue grotesca. El estudio estaba patas arriba, como si hubiera habido un forcejeo. La radio tenía estática y silbaba suavemente. Había vasos rotos, sillas arrastradas y profundas marcas en el suelo parecían como si hubieran tirado de algo pesado. Pero lo peor fue lo que encontraron dentro del armario. Allí, acurrucado en posición fetal, estaba Mauro. Su rostro pálido, congelado en una amplia sonrisa, pero sus ojos abiertos de puro terror. Las puertas del armario estaban cerradas por dentro, algo inexplicable, como si él mismo hubiera entrado en el armario y sellado el espacio como un ataúd improvisado. Tenía las manos apretadas contra el pecho y profundas marcas en los dedos, como si hubiera luchado contra algo invisible que lo arrastraba. En la pared interior del armario, garabateada con las uñas, había una frase repetida varias veces, casi ilegible debido a la sangre mezclada. Ellos se rieron los últimos. Los vecinos no aguantaron la escena mucho tiempo. Llamaron a la policía, que registró el caso como muerte súbita, quizá asfixia. Pero todos sabían que no había una explicación lógica. El hombre que se pasó la vida ridiculizando a los espíritus había muerto exactamente como siempre lo describía en sus chistes. Nenos. El velorio. Nadie se atrevió a reír. Algunos incluso intentaron rezar, pero sus palabras salieron temblorosas, como si temieran que incluso la más mínima burla pudiera acarrear la misma condena.
y desde aquella noche los residentes juran haber oído, de vez en cuando, risas secas resonando por los pasillos del edificio. Pero no eran risas humanas, eran risas roncas y prolongadas, como si salieran de dentro de un ataúd cerrado. El entierro de Mauro fue rápido, silencioso y extraño. No hubo discursos ni risas nerviosas que ocultaran el miedo. El sepulturero, un hombre curtido por tantas despedidas, dijo después que nunca había visto nada igual. El ataúd parecía más pesado de lo habitual, como si no fuera solo un cuerpo el que llevaban, sino una carga invisible aferrada a él. A cada paso, los porteadores gemían con un sudor frío, aunque el peso era inexplicable. En el pueblo vecino, donde Mauro se había burlado del ritual funerario, la noticia corrió como la pólvora. Para los ancianos no había ningún misterio, lo habían reclamado. El burlador abrió la puerta y rió. El muerto entró, dijeron, y repitieron, como un eco amargo. Nadie se ríe último de aquellos que ya se fueron. Su apartamento quedó vacío, pero nunca realmente abandonado. Quienes entraron a buscar sus pertenencias contaron historias inquietantes. La radio se encendía sola, con estática, incluso sin electricidad. El armario donde se encontró su cuerpo crujía como si alguien lo golpeara. Y de madrugada, una risa ronca rasgaba las paredes, resecando las gargantas y helando la columna vertebral de los residentes. Pocos soportaban quedarse allí mucho tiempo. Los niños, siempre sensibles a lo que los adultos fingen no ver, empezaron a jugar al ataúd de Mauro. Cerraron cajas de madera y las golpearon 3 veces, imitando el sonido de la tapa al cerrarse. Horrorizados, sus padres les prohibieron el juego, pero los niños rieron, como si no supieran que estaban repitiendo el mismo acto que le costó la vida al burlador. Con el tiempo su historia se convirtió en leyenda. Se contaba en bares, en esquinas, en velorios, siempre con la misma advertencia. No te rías de los muertos, porque cada chiste es como una puerta entreabierta, y quien la atraviesa no siempre vuelve. Algunos dicen que Mauro no se fue solo, que su alma no fue sepultada, sino con aquellos a quienes había provocado, y que ahora camina riendo por los cementerios, burlándose no por arrogancia, sino por condena, riendo con una voz que no es solo suya, sino la de todos los espíritus que lo acompañaron hasta el final. Los ancianos continúan repitiendo la lección como si fuera un mandamiento. Respeta los rituales, aunque no los entiendas, porque no existen para los vivos, sino para mantener la paz de los muertos. Y quien perturbe la paz de los muertos, tarde o temprano aprenderá que su risa siempre es la última. Así, el nombre de Mauro dejó de ser recordado como el payaso cruel del bar. Se convirtió en sinónimo de maldición, un ejemplo de orgullo transformado en penitencia. El hombre que se reía de los fantasmas era ahora recordado como la prueba viviente de que, de alguna manera, estos se ríen de vuelta. Y cada vez que alguien se atreve a burlarse de un funeral, lo único que alguien tiene que hacer es repetir en voz baja para detener las risas antes de que sea demasiado tarde. Recuerda a Mauro. Él también se rió hasta el final, o solo el comienzo, para aquellos que insisten en desafiar el silencio de los muertos.